Llevo 25 años amando a este hombre. Un cuarto de siglo completo construyendo recuerdos junto a él, sintiéndome segura cuando está cerca, confiando en cada palabra que sale de su boca como si fueran verdades absolutas grabadas en piedra. 25 años de domingos que se convirtieron en nuestra tradición sagrada, de conversaciones largas donde él escuchaba cada detalle de mi vida con esa paciencia infinita que yo creía que solo las personas verdaderamente buenas poseen. 25 años creyendo que lo conocía mejor que a nadie en el mundo, que podía leer cada expresión de su rostro, que entendía los silencios tanto como las palabras. Me equivoqué en absolutamente todo. Este hombre me enseñó cosas que nadie más pudo enseñarme. Me enseñó cómo negociar mi primer salario cuando tenía 22 años y estaba aterrorizada de pedir lo que merecía. Me enseñó cómo cambiar una llanta cuando mi auto se descompuso en la carretera a las 11 de la noche y me quedé varada, llorando de frustración porque mi madre me había criado sola y nunca hubo nadie que me mostrara esas cosas prácticas que los padres les enseñan a sus hijas. Me enseñó que está bien pedir ayuda cuando la necesitas, que la vulnerabilidad no es debilidad sino valentía, que amar profundamente siempre vale la pena incluso cuando duele. Todas esas lecciones vinieron de él, del hombre que me recibió en su vida hace 25 años con los brazos abiertos y esa sonrisa cálida que terminé asociando con seguridad y hogar. Recuerdo el día exacto que lo conocí. Era julio, hacía un calor sofocante. Yo tenía 20 años recién cumplidos y acababa de graduarme de la universidad con un título en administración de empresas que había conseguido gracias a las becas y a 2 trabajos de medio tiempo que mantuve durante toda la carrera. Mi madre había muerto 6 meses antes de cáncer de páncreas, proceso devastador que duró solo 8 semanas desde el diagnóstico hasta el final, y yo todavía estaba en ese estado de orfandad reciente donde todo te recuerda que ya no tienes a nadie que te pertenezca por sangre. Mi novio de entonces me llevó a conocer a sus padres ese domingo caluroso de julio, y yo estaba nerviosa de la manera en que solo puedes estar nerviosa cuando sabes que la opinión de esa gente va a importar mucho porque realmente amas a su hijo. Toqué el timbre de esa casa suburbana con el jardín perfectamente cuidado y las flores en macetas junto a la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él. Alto, con cabello oscuro apenas comenzando a mostrar canas en las sienes, ojos color café que me miraron con una intensidad que no esperaba, y esa sonrisa que me hizo sentir instantáneamente que todo iba a estar bien. Extendió su mano para estrechar la mía pero luego cambió de opinión y me abrazó. Un abrazo completo y cálido que me tomó por sorpresa pero que necesitaba desesperadamente en ese momento de mi vida. Finalmente llegaste, me dijo contra mi cabello, y yo me reí sin entender por qué usaba esa palabra, finalmente, como si hubiera estado esperándome. Rodrigo nos ha hablado tanto de ti que siento que ya te conozco. Esa primera tarde en su casa fue una de las mejores que recuerdo de ese año horrible. Cocinó para todos, insistiendo en que su esposa Beatriz se sentara y descansara porque ella había trabajado toda la semana. Hizo preguntas sobre mi vida, sobre mis planes, sobre lo que quería hacer con mi carrera, y realmente escuchó las respuestas en lugar de solo esperar su turno para hablar como hacen tantas personas. Me preguntó sobre mi madre, sobre cómo había sido crecer con una madre soltera, y cuando mis ojos se llenaron de lágrimas al mencionar que acababa de perderla, no hizo ese gesto incómodo que hace la mayoría de la gente cuando alguien muestra emoción, sino que puso su mano sobre la mía y dijo suavemente, sé lo que es crecer sin padre. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Es un vacío que nunca se llena completamente, ¿verdad? Y yo asentí, sintiéndome vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Los domingos se convirtieron en ritual después de eso. Rodrigo y yo nos casamos un año después de conocernos, a mis 21 años, probablemente demasiado jóvenes pero tan enamorados que nos parecía imposible esperar más tiempo. Y desde el primer domingo después de nuestra boda, la invitación permanente quedó establecida, almuerzo en casa de mis suegros cada semana sin falta. Al principio pensé que eventualmente la obligación se volvería tediosa, que querríamos nuestro espacio como pareja joven, pero nunca pasó. Los domingos con él se convirtieron en la parte de mi semana que más esperaba, especialmente cuando comenzaron a llegar los hijos y la vida se volvió más caótica y demandante. Mi primer embarazo fue difícil. Náuseas constantes durante 5 meses, presión arterial peligrosamente alta en el tercer trimestre, un parto de emergencia por cesárea a las 36 semanas cuando los doctores decidieron que esperar más pondría en riesgo tanto al bebé como a mí. Rodrigo estaba aterrorizado, tratando de mantener la calma por mí pero yo podía ver el pánico en sus ojos. Y ahí estaba él, mi suegro, siendo la roca que ambos necesitábamos. Pasó las 14 horas de mi labor en el hospital, caminando de un lado a otro del pasillo, trayendo café que nadie bebía, hablando con los doctores en ese tono calmado y autoritario que hacía que las enfermeras realmente le prestaran atención. Cuando finalmente nació mi hija Daniela y me la pusieron en los brazos por primera vez, él lloró. Vi las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a su primera nieta, y dijo algo que en ese momento me pareció hermoso pero que ahora me persigue, gracias por darme esta segunda oportunidad. No entendí entonces qué significaba esa frase. ¿Segunda oportunidad de qué? Me pregunté vagamente antes de que la morfina y el agotamiento me llevaran a dormir. Pero lo dejé pasar,
asumiendo que se refería a ser abuelo después de años de solo ser padre, a experimentar nuevamente la magia de un recién nacido. Ahora sé lo que realmente quiso decir. Ahora entiendo que cada momento que pasó conmigo durante 25 años fue su intento retorcido de compensar lo que me robó antes de que yo siquiera tuviera memoria de ello. Fue el mejor abuelo que mis hijos pudieron haber pedido. Cuando Daniela aprendió a caminar, él fue quien pasó horas sosteniéndola de las manos mientras ella daba pasitos tambaleantes por su jardín. Cuando mi hijo Mateo nació 3 años después, él fue quien se levantaba en medio de la noche durante nuestras visitas para calmar al bebé y dejarme dormir aunque yo protestara que no era su responsabilidad. Cuando mi tercera hija Sofía llegó después de otro embarazo complicado que me dejó hospitalizada durante semanas, él fue quien organizó todo para que Daniela y Mateo estuvieran cuidados, alimentados, llevados a la escuela a tiempo, y quien se sentó junto a mi cama de hospital durante horas leyéndome en voz alta porque sabía que me estaba volviendo loca de aburrimiento y preocupación. Mis hijos lo adoraban de esa manera incondicional en que los niños adoran a los abuelos que realmente se involucran en sus vidas. El abuelo Ernesto que construía fortalezas elaboradas con sábanas y sillas en su sala. El abuelo Ernesto que sabía exactamente qué helado ordenar para cada nieto en la heladería del centro. El abuelo Ernesto que nunca perdió un recital de danza de Daniela, un partido de fútbol de Mateo, o una presentación escolar de Sofía, incluso cuando eso significaba salir temprano del trabajo o manejar una hora bajo la lluvia. Era constante, presente, generoso con su tiempo y atención de maneras que muchos abuelos simplemente no son. Y conmigo fue igual de presente. Pagó mi maestría cuando Rodrigo y yo estábamos luchando financieramente con 3 hijos pequeños y yo quería seguir desarrollándome profesionalmente pero no veía cómo podríamos costear la colegiatura. Simplemente apareció un día con un cheque y dijo, invierte en ti misma, Andrea. La educación es lo único que nadie puede quitarte. Cuando estuve hospitalizada después del parto de Sofía con complicaciones que los doctores no lograban controlar completamente, él estuvo ahí todos los días, trayendo comida real del exterior porque la comida del hospital era incomible, trayendo libros y revistas, manteniéndome compañía durante las horas eternas cuando Rodrigo tenía que estar en casa con los otros 2 niños. Me daba consejos sobre mi carrera cuando enfrentaba decisiones difíciles. Me escuchaba quejarme sobre los desafíos de balancear trabajo y maternidad sin nunca juzgarme o sugerir que debería simplemente renunciar y quedarme en casa como tantas otras personas hacían. Me decía regularmente que estaba orgulloso de mí, de lo que había construido viniendo de una familia de un solo padre sin recursos, de cómo manejaba las múltiples responsabilidades de mi vida. Esas palabras significaban más de lo que probablemente él sabía, o tal vez sabía exactamente cuánto significaban para alguien que creció sin figura paterna que le dijera esas cosas. Los domingos teníamos nuestra rutina establecida. Llegábamos alrededor de la 1 de la tarde, siempre trayendo vino o postre o flores para Beatriz. Los niños corrían inmediatamente al jardín donde él tenía columpios y una casa de juegos que había construido con sus propias manos. Rodrigo ayudaba a cocinar mientras yo me sentaba en la cocina con Beatriz, conversando sobre nada y todo. Comíamos alrededor de las 3, comidas largas y ruidosas con los niños interrumpiendo constantemente, pidiendo más jugo o peleando sobre quién se sentaba en qué silla. Después de la comida, él y yo siempre terminábamos en el estudio mientras Rodrigo veía deportes con los niños o Beatriz los llevaba a caminar por el vecindario. Esos momentos en el estudio eran los que más atesoraba, conversaciones de 1 o 2 horas donde hablábamos sobre absolutamente todo. Me contaba sobre su vida, sobre cómo había construido su empresa de construcción desde cero, sobre los errores que cometió cuando era joven y las lecciones que aprendió. Me hablaba sobre su relación con Beatriz, sobre cómo habían superado momentos difíciles en su matrimonio, sobre lo que había aprendido sobre el compromiso y el perdón a lo largo de 40 y tantos años juntos. Y yo le contaba sobre mi vida también, sobre mis frustraciones en el trabajo, sobre mis miedos de no ser buena madre suficiente, sobre la soledad persistente que sentía por haber perdido a mi madre tan joven y no tener familia extendida que me respaldara. En esas conversaciones, llenaba el vacío que había tenido toda mi vida de no tener padre. Mi padre biológico murió cuando yo tenía 8 meses, según me contó mi madre. Un accidente en su trabajo de construcción, una caída de un andamio que le causó traumatismo craneal fatal. Mi madre nunca habló mucho sobre él, y cuando yo era niña y preguntaba, ella se ponía tan triste que eventualmente dejé de preguntar. Crecí con solo una foto borrosa de un hombre joven sosteniendo a un bebé, sin recuerdos reales, sin sentido de quién había sido como persona más allá de los datos básicos. Se llamaba Mauricio Vega, trabajaba en construcción, amaba a mi madre, y murió antes de que yo pudiera siquiera formar memorias de él. Ese vacío de figura paterna había marcado toda mi infancia y adolescencia. Veía a otras niñas con sus papás en eventos escolares, en partidos de softball donde los padres gritaban desde las gradas, en graduaciones donde los padres se paraban orgullosos tomando fotos. Yo tenía a mi madre que hacía el trabajo de 2 padres, y la amaba ferozmente por eso, pero el vacío seguía ahí, especialmente en momentos grandes,
mi graduación de secundaria donde el director llamaba nombre de estudiante y sus padres, y yo caminaba sola con mi madre. Mi graduación universitaria donde todos los otros estudiantes tenían ambos padres tomando 1000 fotos. Mi boda donde mi madre me entregó en el altar porque no había figura paterna para hacerlo. Pero Ernesto llenó ese vacío de maneras que yo ni siquiera sabía que necesitaba. No de forma consciente o declarada, nunca me dijo, seré el padre que no tuviste, pero funcionó así de todas maneras. Él era quien me daba esos consejos que los padres dan a sus hijas sobre cómo negociar un aumento, cómo manejar conflictos en el trabajo, cómo mantener tu identidad cuando te conviertes en esposa y madre. Él era quien me recordaba que era inteligente y capaz cuando dudaba de mí misma. Él era quien celebraba mis logros como si fueran propios, genuinamente orgulloso y emocionado cuando conseguía promociones o completaba proyectos difíciles. Y yo lo amaba. Lo amaba de la manera en que una hija ama a su padre, con esa mezcla de admiración y gratitud y afecto profundo que no es romántico sino filial. Cuando pensaba en figuras importantes en mi vida, él estaba justo ahí junto a Rodrigo y mis hijos. Cuando me preguntaban a quién llamaría en una emergencia, su nombre estaba en la lista. Cuando imaginaba el futuro y momentos importantes venideros, él estaba ahí, caminando a Daniela por el pasillo algún día si ella se casaba, sosteniendo a sus bisnietos algún día, envejeciendo con gracia y dignidad hasta convertirse en ese patriarca anciano que toda familia necesita. Nunca, ni una sola vez en 25 años, sospeché que este hombre que amaba como padre, que confiaba completamente, que había integrado tan profundamente en mi vida y la vida de mis hijos, era el asesino de mi padre biológico. Nunca se me ocurrió que cada abrazo que me daba estaba manchado con la sangre de Mauricio Vega. Nunca imaginé que cuando me miraba con esa expresión de orgullo y cariño, también cargaba culpa de haber privado a ese bebé de 8 meses de su padre. Nunca supe que cada domingo durante 25 años, estaba sentándome a comer con el hombre que destruyó mi familia antes de que yo tuviera memoria. Hoy cumplo 45 años. Es domingo, por supuesto, porque todos mis cumpleaños desde que me casé han sido celebrados en domingo para mantener la tradición. Rodrigo organizó fiesta sorpresa en casa de Ernesto y Beatriz, toda la familia reunida para celebrar. Me siento ridículamente feliz esta mañana mientras me arreglo, pensando en lo afortunada que soy de tener esta familia grande y ruidosa y amorosa. Mis 3 hijos ya adultos estarán ahí, Daniela a sus 23 años recién comprometida, Mateo a sus 20 en su segundo año de universidad, Sofía a sus 17 en su último año de secundaria. Mis suegros, mis cuñados, los primos de Rodrigo, todos reunidos para celebrar mi cumpleaños como han hecho durante décadas. Me pongo un vestido nuevo que compré especialmente para hoy, azul oscuro que Rodrigo dice que hace que mis ojos se vean más verdes. Me arreglo el cabello que ahora tiene algunas canas que me niego a teñir porque, francamente, me las gané y no tengo vergüenza de ellas. Me miro en el espejo y veo a una mujer de 45 años que se ve feliz, que tiene arrugas alrededor de los ojos de tanto reír, que lleva una vida que ama. Pienso en cómo mi madre estaría orgullosa de la mujer en que me convertí, de la familia que construí, de la vida que logré crear a pesar de todas las dificultades. El drive hacia la casa de mis suegros toma 20 minutos. Rodrigo está excepcionalmente callado, lo atribuyo a nervios por la sorpresa que organizó. Los niños vienen en el auto de Daniela detrás de nosotros. Mientras manejamos, miro por la ventana el paisaje familiar de este vecindario que he conocido durante 25 años, pensando vagamente que debería sentirme diferente al cumplir 45, pero realmente me siento igual que ayer. Llegamos alrededor de la 1:30, un poco más tarde que lo usual porque Rodrigo inventó pretexto de necesitar pasar por la tintorería primero, obviamente para dar tiempo a que todos llegaran antes que nosotros. Cuando entro por la puerta, el grito de sorpresa viene de al menos 30 personas abarrotadas en la sala. Hay globos, hay un banner enorme que dice, Felices 45 Andrea, hay una mesa llena de comida y una barra improvisada de bebidas. Y ahí está Ernesto, parado junto a Beatriz, sonriendo ampliamente, el primero en acercarse para abrazarme. Feliz cumpleaños, hija, me dice, usando ese apelativo que comenzó a usar hace años y que siempre me hacía sentir especial. Me abraza fuerte, ese abrazo de oso que he recibido cientos de veces. 45 años. ¿Puedes creerlo? Siento que fue ayer cuando Rodrigo te trajo a casa por primera vez. Se separa, me mira con ojos que brillan con lo que interpreto como afecto genuino, y añade, eres la mejor cosa que le pasó a esta familia. Nunca lo olvides. Esas palabras me calientan el corazón mientras me muevo por la habitación recibiendo abrazos y felicitaciones de todos. No tengo idea de que en exactamente 47 minutos, ese mismo hombre destruirá todo lo que creo saber sobre mi vida. No tengo idea de que este es el último momento de paz que tendré, probablemente por el resto de mi existencia. La fiesta transcurre perfectamente al principio. Hay comida deliciosa, música de fondo que Rodrigo curó específicamente con todas mis canciones favoritas, conversaciones superpuestas de docenas de personas hablando y riendo simultáneamente. Mis hijos están felices, relajados,
Daniela me muestra por centésima vez su anillo de compromiso y habla sobre planes de boda. Mateo me cuenta sobre sus clases del semestre entrante. Sofía está pegada a su teléfono pero ocasionalmente participa en conversación cuando algo le interesa lo suficiente. Estoy en el jardín con mis cuñadas Marcela y Laura, hablando sobre algo completamente trivial relacionado con una nueva serie en Netflix que todas estamos viendo, cuando los gritos empiezan dentro de la casa. Al principio los ignoro, asumiendo que es alguna discusión menor entre los niños más pequeños sobre juguetes o turnos en los columpios. Pero los gritos escalan, se vuelven más fuertes, más agresivos, definitivamente voces adultas masculinas. Marcela, Laura y yo nos miramos con esa expresión de ¿qué diablos? Y caminamos rápidamente de vuelta hacia la casa. Cuando entramos a la sala, encontramos una escena que detiene toda conversación en la habitación. Raúl, el hermano menor de Ernesto con quien sé que tiene relación tensa desde hace años por razones que nunca entendí completamente, tiene a Ernesto empujado contra la pared cerca de la chimenea. Los dos están cara a cara, Raúl gritando algo sobre documentos falsificados y herencia robada, Ernesto intentando calmarlo con voz baja que no logro escuchar sobre el ruido. Rodrigo ya está ahí intentando separarlos físicamente, sus manos en el pecho de su tío tratando de crear espacio entre los dos hombres. Beatriz está junto a la ventana con las manos en la boca, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Los invitados se han congelado en sus posiciones, algunos con copas a medio camino hacia sus labios, todos mirando la escena con esa fascinación horrorizada que produce el drama familiar público. «Eres un ladrón», grita Raúl, su rostro rojo de furia y lo que claramente es bastante alcohol en su sistema considerando que son apenas las 3 de la tarde. «Falsificaste la firma de papá en el testamento. Me robaste mi parte de la herencia. Siempre fuiste el favorito y todavía no fue suficiente para ti». Ernesto intenta responder con calma. «Raúl, estás borracho. No es momento ni lugar para esto. Andrea está celebrando su cumpleaños. Hay niños aquí. Por favor». «Andrea». Raúl se ríe, una risa horrible y amarga que hace que algo en mi estómago se retuerza con aprensión. Se da vuelta hacia donde estoy parada en la entrada del jardín, sus ojos encontrando los míos a través de la habitación. «¿Quieres hablar de Andrea? ¿Quieres hablar de lo que escondiste de Andrea durante 25 putos años?» El silencio que cae sobre la habitación es absoluto. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Rodrigo tiene una expresión de confusión que probablemente refleja la mía. Beatriz ha cerrado los ojos como si pudiera hacer desaparecer este momento simplemente no viéndolo. Y Ernesto se ha puesto completamente pálido, toda la sangre drenándose de su rostro en segundos. «Raúl, no», dice Ernesto, y hay algo en su voz que nunca he escuchado antes. Súplica pura, terror. «Por favor, no hagas esto. Te daré lo que quieras. Revisaremos los documentos, arreglaremos lo de la herencia, pero por favor no hagas esto». Pero Raúl está demasiado borracho, demasiado furioso, demasiado comprometido con destruir a su hermano para detenerse ahora. Se tambalea ligeramente mientras camina hacia donde estoy, y varios invitados se apartan para darle paso como si fuera algo peligroso, lo cual supongo que es en este momento. Se detiene a 1 metro de mí, lo suficientemente cerca para que pueda oler el whisky en su aliento, y me mira con algo que casi parece lástima. «Tu apellido de soltera es Vega, ¿verdad, Andrea?», pregunta, su voz engañosamente suave ahora. «Mauricio Vega era tu padre, ¿no es así?». Asiento lentamente, completamente confundida sobre a dónde va esto. «Sí, mi padre murió cuando yo era bebé, en un accidente de construcción». «¿Por qué?». Y ahí es cuando Raúl suelta la bomba que destruye mi vida entera. Se da vuelta hacia Ernesto, señalándolo dramáticamente, y grita lo suficientemente fuerte para que cada persona en esta casa lo escuche claramente, porque no fue un accidente. «Ernesto lo mató. Tu precioso suegro, el hombre que has llamado papá durante 25 años, le destrozó el cráneo a tu padre por dinero y nunca pagó por ello. Y lo supo desde el día que te conoció, desde el primer momento que Rodrigo te trajo a esta casa». El mundo se detiene. Literalmente siento como si el tiempo se hubiera congelado, como si todos estuviéramos suspendidos en este momento horrible. Puedo ver las bocas de las personas abiertas en shock, puedo ver a mis hijos cerca de la mesa de comida con expresiones de confusión y miedo, puedo ver a Rodrigo completamente inmóvil con una expresión que no puedo leer. Pero principalmente estoy mirando a Ernesto, esperando, rogando que su cara muestre indignación, que grite que es una mentira horrible, que niegue con toda la fuerza de su ser. Pero no lo hace. En su lugar, sus ojos se llenan de lágrimas. Mira a Rodrigo primero, con una expresión de disculpa devastadora, luego me mira a mí, y susurra, tan bajo que casi no lo escucho sobre el zumbido en mis oídos: «Andrea, lo siento. Dios mío, lo siento tanto». Y sale corriendo. Literalmente empuja a la gente fuera de su camino mientras corre hacia la puerta del frente, la abre violentamente, y desaparece fuera de su propia casa dejando la puerta abierta detrás de él. Beatriz colapsa en sollozos en el sofá. Rodrigo se queda parado donde está como si lo hubieran convertido en piedra. Y yo no puedo procesar lo que acabo de escuchar.
Mi mente se niega a aceptar las palabras. Ernesto mató a mi padre. Imposible. Tiene que ser imposible. Este es el hombre que me enseñó a cambiar llantas, que pagó mi maestría, que cargó a mis hijos cuando eran bebés con ternura infinita. Este es el hombre que lloró cuando nació Daniela, que construyó columpios en su jardín para sus nietos, que nunca perdió un evento importante en 25 años. Este hombre no puede ser un asesino. No puede ser el asesino de mi padre. Pero la manera en que huyó, la culpa en sus ojos, las lágrimas de Beatriz, el silencio de todos en esta habitación, todo me dice que es verdad. De alguna manera, incomprensiblemente, horriblemente, es verdad. Me doy vuelta hacia Rodrigo, necesitando que él me diga que esto es una locura, que Raúl está mintiendo, que hay una explicación. Rodrigo, mi voz sale quebrada, apenas reconozco el sonido. Dime que no es verdad. Dime que tu padre no, que él no. Pero Rodrigo me mira con ojos enormes llenos de lágrimas y dice, no lo sé. Andrea, te juro por Dios que no lo sé. Mi padre nunca me dijo nada sobre esto. Nunca supe. Se interrumpe, se pasa las manos por el cabello en ese gesto que hace cuando está completamente abrumado. Pero la manera en que reaccionó, la forma en que huyó, no puedo estar aquí. No puedo estar en esta habitación con 30 pares de ojos mirándome con lástima y shock. No puedo estar rodeada de estos globos de celebración y este banner de feliz cumpleaños mientras mi mundo entero se desmorona. Camino hacia la puerta, mis piernas moviéndose en piloto automático, y escucho a Rodrigo gritar mi nombre detrás de mí pero no me detengo. Llego a nuestro auto, me subo, busco frenéticamente las llaves en mi bolsa con manos temblorosas. Rodrigo llega al auto antes de que pueda arrancar. Abre la puerta del pasajero, se mete. Andrea, por favor, no manejes así. Estás en shock. Déjame llevarte a casa, ¿podemos? ¿Sabías? Le interrumpo, mirándolo directamente. ¿Sabías algo sobre esto? ¿Alguna vez tu padre te dijo algo, te insinuó algo, cualquier cosa? No, responde inmediatamente, alcanzando mi mano pero yo la retiro. Te lo juro, Andrea. Nunca supe nada. Mi padre nunca habló de conocer a tu padre. Cuando mencionaste tu apellido de soltera cuando comenzamos a salir, nunca dio señal de reconocerlo. Yo, no tengo idea de qué está pasando. Lo miro intentando leer si está mintiendo, pero solo veo confusión genuina y miedo en sus ojos. Tu padre le destrozó el cráneo al mío, digo lentamente, cada palabra sintiendo como vidrio en mi boca. Y lo supo todo este tiempo. Cada domingo durante 25 años, me abrazaba sabiendo lo que me robó. ¿Cómo? ¿Cómo alguien hace eso? Rodrigo no tiene respuesta. Se queda sentado ahí en silencio mientras yo arranco el auto y manejo fuera de ese vecindario que he conocido durante 25 años, que se suponía que era mi segundo hogar, que ahora se siente como escena de crimen. Manejo sin rumbo fijo durante lo que parecen horas pero probablemente son solo 30 minutos, mi mente reproduciendo cada interacción que tuve con Ernesto, cada conversación, cada abrazo, buscando señales que debía haber visto. Finalmente llegaste, me dijo el día que nos conocimos. Ahora entiendo lo que significaba. Finalmente llegó la hija del hombre que maté. Finalmente puedo intentar compensar lo que hice. Finalmente tengo oportunidad de aliviar mi culpa cuidando al huérfano que creé. Gracias por darme esta segunda oportunidad, dijo cuando nació Daniela. ¿Segunda oportunidad de qué?, me preguntaba entonces. Ahora sé. Segunda oportunidad de ser padre de alguien después de privar a su propia hija de esa oportunidad. Cada regalo generoso, cada consejo paternal, cada momento de apoyo, todo estaba construido sobre la culpa de haber asesinado a mi padre. Todo fue su forma retorcida de pagar deuda que nunca puede ser pagada. Y yo, completamente ignorante, acepté todo con gratitud, lo amé como padre, integré al asesino de mi padre en mi vida de la manera más íntima posible. Termino manejando a mi propia casa, estaciono en la cochera, y me quedo sentada ahí sin mover. Rodrigo no dice nada, solo se sienta a mi lado en silencio. Eventualmente mi teléfono comienza a sonar. Es Daniela. No contesto. Suena otra vez. Mateo esta vez. Lo ignoro también. Mensajes de texto empiezan a llegar, docenas de ellos, de mis hijos, de mis cuñadas, incluso uno de Beatriz que simplemente dice, lo siento muchísimo. Por favor déjanos explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo explicas que pasé 25 años amando al hombre que mató a mi padre? ¿Cómo explicas que cada domingo estaba sentándome a comer con un asesino? ¿Cómo explicas que permití que ese hombre cargara a mis hijos, que influyera en sus vidas, que se convirtiera en figura importantísima en su desarrollo, cuando tenía sangre de mi padre en sus manos? Necesito saber la verdad, le digo finalmente a Rodrigo, mi voz sonando hueca y distante. Todo, cada detalle. No puedo seguir viviendo sin saber exactamente qué pasó. Rodrigo asiente. Voy a hablar con mi mamá. Ella tiene que saber algo. Mi papá no pudo haber guardado esto completamente en secreto durante 45 años. Alguien tiene que saber la historia completa. Esa noche Rodrigo va solo a casa de sus padres mientras yo me quedo en la nuestra, físicamente incapaz de estar en esa casa otra vez.
Mis hijos aparecen uno por uno, Daniela primero, luego Mateo, finalmente Sofía. Todos están confundidos, asustados, haciendo preguntas que no puedo responder. ¿Es verdad lo que dijo el tío Raúl?, pregunta Daniela, sus ojos rojos de llorar. ¿El abuelo realmente hizo eso? No lo sé, es todo lo que puedo decir, pero voy a averiguarlo. Rodrigo vuelve alrededor de las 11 de la noche. Se ve destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en esas pocas horas. Se sienta pesadamente en el sofá junto a mí y dice: mi mamá confesó todo. Y ahí comienza la historia que explicará los próximos meses de investigación obsesiva, de descubrir verdades que desearía poder desconocer, de decisiones imposibles que tendré que tomar. Según Beatriz, hace 45 años, mi padre Mauricio Vega y Ernesto García eran socios en una empresa de construcción. Comenzaron el negocio juntos cuando ambos eran hombres jóvenes en sus 20s, ambos recién casados, ambos con esperanzas y sueños de construir algo significativo. La empresa iba relativamente bien los primeros años. No eran ricos pero ganaban lo suficiente para mantener a sus familias cómodamente. Rodrigo tenía 2 años, yo tenía pocos meses de nacida. Nuestros padres eran socios en negocios pero no particularmente amigos en lo personal, sus vidas no se sobrelapaban más allá del trabajo. Pero entonces Ernesto comenzó a tener problemas. Su hermano menor Raúl, quien siempre había sido irresponsable y problemático, acumuló deudas enormes de juego. Estamos hablando de cientos de miles de dólares debidos a personas peligrosas que hacían amenazas muy reales contra Raúl y por extensión contra toda la familia. Raúl le suplicó a Ernesto que lo ayudara, que no tenía a nadie más, que estas personas lo matarían si no pagaba. Ernesto, quien siempre había sido el hermano mayor responsable que cuidaba de Raúl porque su padre había muerto cuando eran niños y su madre era débil, decidió ayudarlo. Pero no tenía ese tipo de dinero líquido disponible, así que comenzó a desviarlo de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, esperando que Raúl pagara sus deudas rápido y él pudiera reemplazar el dinero antes de que alguien notara. Pero las deudas de Raúl seguían creciendo, y Ernesto seguía sacando más y más dinero de las cuentas de la empresa. Eventualmente, inevitablemente, mi padre notó las discrepancias durante una auditoría interna. Confrontó a Ernesto un viernes por la noche en la oficina cuando todos los demás empleados ya se habían ido. Según Beatriz cuenta la versión que Ernesto le confesó años después, mi padre estaba furioso. Le gritó a Ernesto que lo había traicionado, que habían construido este negocio juntos y Ernesto lo había estado robando por años. Amenazó con denunciarlo a la policía, con demandarlo civilmente, con asegurarse de que Ernesto nunca trabajara en construcción otra vez. Ernesto le suplicó que lo escuchara, que le diera oportunidad de explicar. Le contó sobre Raúl, sobre las amenazas de muerte, sobre cómo solo estaba tratando de salvar a su hermano. Mi padre aparentemente no tuvo simpatía. Dijo que los problemas de Raúl no eran excusa para robar, que Ernesto había hecho su elección y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Le dio 24 horas para confesar todo voluntariamente o él lo haría públicamente. Discutieron durante más de 1 hora. La discusión escaló. Mi padre supuestamente dijo algo sobre cómo Ernesto era igual que su hermano irresponsable, que toda la familia García estaba podrida. Ernesto respondió algo sobre cómo mi padre siempre se había creído mejor que él, siempre más moral, más correcto. El guardia de seguridad del edificio escuchó gritos pero no intervino asumiendo que era solo discusión de negocios. Y entonces, según la versión de Ernesto, mi padre hizo movimiento para salir de la oficina, para irse antes de que esto escalara más. Ernesto entró en pánico pensando que mi padre iría directamente a la policía esa misma noche. Lo agarró del brazo para detenerlo. Mi padre lo empujó. Ernesto empujó de vuelta, más fuerte de lo que intentaba. Mi padre perdió el balance, cayó hacia atrás, su cabeza golpeó la esquina del escritorio metálico pesado que tenían en esa oficina. El sonido fue horrible, Ernesto dijo, como melón rompiéndose. Mi padre colapsó al piso, sangre expandiéndose rápidamente alrededor de su cabeza. Ernesto intentó revivirlo, intentó ayudarlo, pero mi padre estaba muerto. 32 años, padre de bebé de 8 meses, muerto en el piso de su propia oficina. Ernesto entró en pánico total. No llamó a una ambulancia, no llamó a la policía. En su lugar, pasó las siguientes 2 horas limpiando la escena meticulosamente, moviendo el cuerpo de mi padre, escenificando un accidente en las escaleras del edificio. Sobornó al guardia de seguridad para que dijera que no había visto nada inusual. Llamó a Beatriz llorando, le confesó lo que había pasado. Ella le dijo que tenía que entregarse, pero él le suplicó que pensara en Rodrigo, en su familia, en cómo prisión los destruiría. Beatriz, devastada pero sintiendo que tenía que proteger a su familia, acordó mantener el secreto. La investigación policial fue superficial. Accidente obvio, declararon. Hombre resbaló en escaleras mojadas, cayó, golpeó su cabeza. Sucede todo el tiempo. Mi madre, Verónica, con una bebé de 8 meses y completamente devastada, aceptó esa explicación porque era más fácil que considerar alternativas más oscuras. No hubo autopsia extensiva. No hubo investigación profunda.
El caso se cerró en una semana. Ernesto heredó el negocio completo. Usó el dinero para pagar las deudas de Raúl, para expandir la empresa, para construir el imperio de construcción que eventualmente se convirtió en García Construcciones, la compañía que ahora Rodrigo dirige. Todo construido sobre la muerte de mi padre, todo manchado con su sangre. Beatriz dice que Ernesto vivió con culpa terrible durante años. Bebía demasiado, tenía pesadillas, se despertaba gritando. Eventualmente buscó terapia, pero no podía decirle al terapeuta la verdad completa, así que el tratamiento no ayudaba realmente. Con los años aprendió a vivir con ello, a compartimentar, a convencerse de que había sido un accidente, que no había intentado matar a mi padre, solo fue tragedia horrible que resultó de momento de pánico. Y luego, 20 años después, Rodrigo me trajo a casa. Andrea Vega me presentó. Ernesto dice que su corazón casi se detuvo cuando escuchó mi apellido. Cuando Rodrigo mencionó casualmente que mi padre había muerto en accidente de construcción cuando yo era bebé, Ernesto supo inmediatamente quién era yo, la hija del hombre que mató, ahora novia de su hijo. Beatriz dice que esa noche después de conocerme, Ernesto tuvo crisis nerviosa completa. Quería decirme la verdad inmediatamente, quería confesarlo todo. Pero Beatriz lo convenció de que eso destruiría absolutamente todo, la relación de Rodrigo conmigo, la familia que apenas estaban comenzando a conocer, todo. Argumentó que lo que pasó hace 20 años no podía ser cambiado, que confesarlo ahora solo causaría más dolor, que tal vez Dios le estaba dando oportunidad de compensar cuidando de la hija del hombre que había matado. Ernesto decidió que ella tenía razón. Decidió que sería el mejor suegro posible para mí como forma de pagar su deuda con mi padre. Cada acto de generosidad, cada consejo paternal, cada momento de apoyo durante 25 años fue su intento de compensar lo imperdonable. Beatriz dice que él realmente me amaba como hija, que no era solo culpa sino afecto genuino que se desarrolló, pero al principio, todo fue motivado por intentar aliviar su culpa sobre el hombre que mató y la hija que dejó sin padre. Cuando Rodrigo termina de contarme todo esto, nos quedamos sentados en silencio por largo tiempo. Eventualmente digo la única cosa que mi cerebro puede procesar: necesito pruebas. Necesito más que solo la historia que tu madre cuenta. Necesito saber con certeza qué pasó exactamente. ¿Qué vas a hacer?, pregunta Rodrigo cuidadosamente. Voy a contratar un investigador privado, respondo. Voy a descubrir cada detalle de lo que pasó esa noche. Y luego voy a decidir qué hacer con esa información. Rodrigo asiente lentamente. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Lo miro, este hombre con quien he estado casada durante 24 años, padre de mis 3 hijos, mi compañero de vida. Y honestamente no sé cómo responder. No lo sé, Rodrigo. Tu padre mató al mío. ¿Cómo superamos eso? Los siguientes días son borrón de movimientos automáticos. Voy al trabajo pero no puedo concentrarme en nada. Mis empleados me miran con preocupación pero no hago esfuerzo de explicar porque repentinamente parezco zombie. Rodrigo y yo nos movemos por la casa como fantasmas, hablando solo cuando es absolutamente necesario sobre logística de los niños o facturas que pagar. Mis hijos están confundidos y asustados. Daniela pospone discusiones sobre su boda. Mateo llama cada día para verificar cómo estoy. Sofía se encierra en su habitación y básicamente no sale excepto para la escuela. Encontré al investigador privado mejor calificado que pude localizar. Ricardo Méndez, ex detective de policía con 30 años de experiencia, ahora trabajando privado. Le expliqué la situación, le di toda la información que tenía. Me miró con expresión seria y dijo: señora García, necesita entender que si encuentro evidencia de homicidio, tengo obligación legal de reportarlo a las autoridades. ¿Está segura de que quiere que proceda? Sí, dije sin hesitación. Necesito la verdad, cueste lo que cueste. Ricardo trabajó rápido. Tenía conexiones en el departamento de policía, acceso a archivos antiguos, contactos que podían localizar testigos de hace décadas. En 2 semanas me entregó informe de 47 páginas que leí llorando en mi oficina con la puerta cerrada. Los detalles confirmaban gran parte de lo que Beatriz había contado pero añadían elementos que la hacían aún peor. El guardia de seguridad original, ahora hombre de 70 y tantos años viviendo en casa de retiro, recordaba perfectamente esa noche. Nunca la olvidé, le dijo a Ricardo. Vi al señor García salir corriendo del edificio alrededor de las 9 de la noche con manchas de sangre en su camisa. Estaba aterrorizado, prácticamente histérico. Me dijo que había habido accidente terrible, que el señor Vega había caído en las escaleras y estaba muerto. Me ofreció $10,000 para decir que no había visto nada inusual esa noche, que no había escuchado ninguna pelea. Yo tenía esposa enferma y 3 hijos pequeños. Necesitaba ese dinero desesperadamente, así que acepté y he vivido con esa culpa desde entonces. El informe médico original del forense había sido superficial pero Ricardo encontró fotos de la escena. Analizadas por expertos forenses modernos, las heridas en la cabeza de mi padre eran inconsistentes con simple caída en escaleras. El patrón de sangrado, el ángulo del trauma,
Todo sugería que había sido golpeado o había caído sobre algo con esquina afilada como un escritorio metálico. El forense original había sido el mismo que Ernesto supuestamente sobornó para declarar muerte accidental rápidamente. Ese forense había muerto hace 15 años, pero Ricardo localizó a su asistente en ese entonces, quien recordaba que el doctor había llegado inusualmente ebrio a examinar el cuerpo, había hecho inspección apresurada, y había firmado certificado de defunción sin mucho cuestionamiento. Los registros financieros de la empresa mostraban exactamente lo que Beatriz había descrito: desfalco sistemático durante 2 años antes de la muerte de mi padre, totalizando más de $340,000. Después de la muerte de mi padre, Ernesto había devuelto todo el dinero a las cuentas de la empresa en el transcurso de 6 meses, probablemente para cubrir sus huellas en caso de que alguien investigara. Había usado seguro de vida de mi padre y la compra de la mitad de mi padre de la empresa para hacerlo. Ricardo también encontró algo que me devastó completamente: una carta que mi padre le había escrito a mi madre la tarde antes de morir. La carta nunca fue enviada, estaba en su escritorio en casa y mi madre aparentemente la había guardado todos estos años sin mostrársela a nadie. Ricardo la encontró cuando entrevistó a mi madre, quien para ese momento ya sabía que yo estaba investigando y había decidido cooperar completamente. La carta decía: querida Verónica, esta noche voy a confrontar a Ernesto sobre el dinero que falta. Estoy nervioso porque no sé cómo reaccionará, pero es lo correcto. No puedo seguir siendo cómplice de su robo solo porque tenemos negocio juntos. Si algo me pasa, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue porque amo a ti y a Andrea más que a nada en el mundo. Quiero construir vida honesta para nuestra familia. Volveré a casa tarde esta noche. Te amo, Mauricio. Leí esa carta una docena de veces, las lágrimas haciendo las palabras borrosas. Mi padre sabía que confrontar a Ernesto era riesgoso. Estaba nervioso, pero lo hizo de todos modos porque era hombre honesto que no podía vivir con ser cómplice de crimen. Y lo mataron por esa honestidad. El informe de Ricardo concluía que había evidencia sustancial de que Mauricio Vega no murió en accidente sino en altercado con Ernesto García. Recomendaba que yo considerara llevar esta información a las autoridades para reabrir el caso como investigación de homicidio. Aunque ha pasado mucho tiempo, escribió Ricardo, no hay estatuto de limitaciones para homicidio. Con el testimonio del guardia de seguridad, la evidencia forense reanalizada, y los registros financieros, hay caso criminal potencial aquí. Cuando terminé de leer el informe, simplemente me senté en mi oficina mirando la pared durante horas. Todo lo que Beatriz había contado era verdad, pero peor. Ernesto no solo había matado a mi padre accidentalmente en momento de pánico, había encubierto el crimen, sobornado testigos, manipulado evidencia, y construido imperio sobre esa muerte. Y luego, cuando me conoció 20 años después, eligió mentir cada día durante 25 años más en lugar de enfrentar lo que había hecho. Confronté a mi madre con el informe. Ella tenía 70 años ahora, frágil pero mentalmente aguda. Leyó cada página cuidadosamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, me miró y dijo: siempre supe en mi corazón que algo no estaba bien con la historia del accidente. Tu padre era cuidadoso, no era torpe. Pero yo tenía 8 meses de edad, estaba devastada, y los policías me aseguraron que fue accidente. No tenía energía para pelear o cuestionar. Acepté lo que me dijeron porque era más fácil que considerar que alguien lo había matado intencionalmente. Le pregunté: ¿sabías que Ernesto García era el socio de papá? Negó con la cabeza. Conocí a Ernesto muy brevemente 1 o 2 veces en eventos de la empresa, pero no lo recordaba después de tantos años. Cuando me presentaste a tus suegros hace 25 años, no hice la conexión. Sus apellidos no registraron porque yo conocía a Ernesto solo como el socio de tu padre, no pensaba en él por nombre completo. Y físicamente había cambiado mucho en 20 años. Si hubiera sabido, se interrumpió, sollozando. Si hubiera sabido que era él, nunca habría permitido que te casaras con Rodrigo. Nunca habría permitido que ese hombre estuviera cerca de ti o mis nietos. ¿Qué debo hacer, mamá?, le pregunté, sintiendo como niña pequeña otra vez buscando guía. Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Esa decisión es tuya, hija, pero necesitas saber que hace años, después de que me volví a casar con Fernando y encontré algo de paz, decidí perdonar. No perdonar a quien fuera responsable de la muerte de tu padre, sino perdonar en mi propio corazón para poder seguir viviendo. La rabia me estaba matando. Tuve que dejarla ir. Pero tú eres diferente. Tú tienes la oportunidad de justicia que yo nunca tuve. Solo asegúrate de que cualquier decisión que tomes, puedas vivir con ella. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Rodrigo y yo apenas nos hablábamos. Cada vez que lo miraba, veía los ojos de su padre. Cada vez que me tocaba, me estremecía involuntariamente. Él lo notaba, por supuesto, y se alejaba más dolido cada vez. Dormíamos en habitaciones separadas. Comíamos en momentos diferentes. Básicamente éramos compañeros de casa extraños en lugar de esposos de 24 años. Mis hijos estaban sufriendo también. Daniela pospuso su boda indefinidamente,
diciendo que no podía planear celebración cuando la familia estaba destrozada así. Mateo faltaba a clases, su promedio cayendo porque no podía concentrarse. Sofía fue encontrada llorando en el baño de la escuela múltiples veces, eventualmente la enviaron a casa recomendando terapia. Y yo estaba obsesionada con decisión imposible frente a mí, denunciaba a Ernesto. Cada argumento a favor era balanceado perfectamente por argumento en contra. Si lo denunciaba, mi padre tendría justicia después de 45 años. El hombre que lo mató finalmente enfrentaría consecuencias. Yo podría vivir sabiendo que hice lo correcto moralmente, pero destruiría a Rodrigo, quien no tenía culpa en nada de esto. Destrozaría a mis hijos, privándolos de abuelo que amaban y probablemente destruyendo mi matrimonio en el proceso. Mandaría a hombre de 70 años a prisión cuando probablemente ya no era amenaza para nadie. Dividiría a toda la familia extendida permanentemente. Si no lo denunciaba, preservaría mi matrimonio, probablemente. Mantendría mi familia intacta. Permitiría que mis hijos mantuvieran relación con su abuelo. Pero traicionaría la memoria de mi padre. Dejaría que Asesino quedara libre. Viviría sabiendo que elegí paz familiar sobre justicia. Cada día futuro viendo a Ernesto sería recordatorio de mi propia cobardía. No había respuesta correcta. Cualquier elección que hiciera causaría daño irreparable a alguien que amaba. Ernesto se había desaparecido completamente después de la revelación. Nadie sabía dónde estaba. No respondía teléfono. Su auto estaba desaparecido. Había sacado dinero de sus cuentas bancarias. Beatriz decía que le había dejado nota simple diciendo: necesito tiempo para pensar. Lo siento por todo. Rodrigo estaba dividido entre preocupación por su padre y furia por la mentira de toda su vida. Mi vida entera fue mentira, me dijo una noche cuando finalmente nos sentamos a hablar. Todo lo que pensé que sabía sobre mi padre, sobre nuestra familia, sobre cómo construimos esta vida, fue basado en asesinato y encubrimiento. No sé quién soy si esa es mi fundación. Le pregunté, ¿lo odias? ¿Odias a tu padre por lo que hizo? Rodrigo se quedó en silencio largo tiempo antes de responder. No sé lo que siento. Es mi padre. Lo amo. Pero también, lo que hizo fue monstruoso. Y no solo matar a tu padre, que ya es horrible suficiente, sino mentir durante 25 años mientras te trataba como hija sabiendo la verdad completa. Eso requiere nivel de compartimentación que me asusta. ¿Qué más fue capaz de esconder? ¿Qué más no sé sobre él? Pasaron 2 meses desde la revelación. 2 meses de existir en limbo horrible donde no podía avanzar pero tampoco retroceder. 2 meses de terapia individual para mí, terapia de pareja con Rodrigo que no parecía estar ayudando, vigilar a mis hijos luchar mientras intentaba mantener mi propia cabeza fuera del agua. Y entonces mi empresa me ofreció transferencia temporal. Necesitaban a alguien senior para supervisar apertura de nueva sucursal en Monterrey, estaría fuera aproximadamente 3 meses. Normalmente habría rechazado porque no me gusta estar lejos de mi familia, pero en ese momento, la idea de distancia física de toda esta situación sonaba como bendición. Acepté. Le dije a Rodrigo que necesitaba este tiempo sola para pensar, para procesar, para decidir qué quería hacer. Él entendió, o al menos dijo que entendía. Nos despedimos en el aeropuerto con abrazo incómodo que se sintió más como despedida que separación temporal. Monterrey fue escape bienvenido. Trabajo consumió mis días, manteniéndome demasiado ocupada para obsesionarme constantemente sobre decisión que tenía que tomar. Las noches eran más difíciles, sola en departamento corporativo amueblado blandamente, sin nada que distraer de mis pensamientos en espiral. Hablaba con mis hijos por teléfono cada noche. Hablaba con Rodrigo algunos días, conversaciones tensas llenas de silencios incómodos. No hablaba con Beatriz para nada, ignorando sus llamadas y mensajes repetidos suplicando oportunidad de explicar más completamente. Y entonces, 3 semanas después de llegar a Monterrey, caminando por mercado local un sábado por la mañana porque me habían recomendado los productos frescos, lo vi. Ernesto, parado en puesto de frutas, examinando naranjas, vestido en ropa simple que nunca lo había visto usar, su cabello más gris de lo que recordaba, barba crecida que lo hacía verse vagamente como homeless más que como exitoso dueño de empresa construcción. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si dejara de latir por segundo completo. Estábamos a quizás 10 metros de distancia, suficiente multitud entre nosotros que probablemente no me había visto todavía. Todas las palabras que había ensayado durante 2 meses, todas las confrontaciones imaginadas, todas las preguntas furiosas que quería gritarle, desaparecieron de mi cabeza. Solo podía mirarlo fijamente, este hombre que había amado como padre, este hombre que había asesinado a mi padre. Y entonces sus ojos se levantaron y me vieron. El reconocimiento cruzó su rostro instantáneamente. La naranja que estaba sosteniendo cayó de su mano, rodando por el piso de concreto. Se quedó completamente inmóvil por momento que pareció infinito, solo mirándonos a través de la multitud del mercado. Y luego se dio vuelta y corrió. Instinto tomó control. Corrí detrás de él,
empujando a través de la multitud, ignorando protestas de gente que golpeaba mientras los pasaba. Ernesto se movía sorprendentemente rápido para hombre de 70 años, zigzagueando entre puestos, derribando displays en su prisa. Lo seguí por 3 cuadras, mis pulmones quemando, hasta que lo vi dar vuelta en esquina hacia edificio de apartamentos pequeño y viejo. Me detuve en la entrada, doblada jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me tomó 5 minutos recuperar suficiente aliento para sentir que no colapsaría. Entonces caminé lentamente dentro del edificio. Era complejo pequeño, tal vez 12 unidades total. Vi puerta en segundo piso cerrar rápidamente, alcancé a ver flash de la camisa que Ernesto llevaba. Saqué mi teléfono, mis manos temblando tan violentamente que casi lo dejo caer. Marqué número de Rodrigo primero. Sonó 5 veces antes de que contestara. Andrea, encontré a tu padre, dije, mi voz sonando extrañamente calmada incluso a mis propios oídos. Está en Monterrey. Sé exactamente dónde vive. Silencio del otro lado. Luego, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, respondí honestamente, pero pensé que deberías saberlo. Andrea, por favor, la voz de Rodrigo se quebró. Por favor, no hagas nada precipitado. Dame 24 horas para llegar ahí. Podemos hablar con él juntos. ¿Podemos? Te llamaré después, lo interrumpí, y colgué. Luego llamé al segundo número, Ricardo Méndez, el investigador privado. Contestó inmediatamente. Señora García. Encontré a Ernesto García, dije. Tengo su dirección exacta, y estoy lista para proceder con denuncia formal. ¿Está absolutamente segura?, preguntó Ricardo cuidadosamente. Una vez que involucramos a las autoridades, no hay vuelta atrás. Cerré los ojos, pensando en mi padre que nunca conocí, en la carta que escribió horas antes de morir, en 45 años de injusticia. Pensé en Ernesto abrazándome cada domingo durante 25 años con manos que mataron a mi padre. Pensé en mis hijos y cómo esto los devastaría. Pensé en Rodrigo y cómo esto probablemente terminaría nuestro matrimonio. Pensé en vivir resto de mi vida sabiendo que tuve oportunidad de justicia y la dejé pasar. Estoy segura, dije finalmente. Llama a la policía. Dales la dirección. Diles que traigan toda la evidencia que compilaste. Y diles que la víctima de homicidio de hace 45 años tiene hija que quiere presentar denuncia formal. Tomó 3 horas para que todo se organizara. Policía local tuvo que coordinar con departamento donde crimen original ocurrió. Fiscal tuvo que revisar evidencia para determinar si había base para arresto. Múltiples llamadas fueron hechas arriba y abajo de cadena de comando. Durante ese tiempo, me senté en café across the street del edificio de apartamentos de Ernesto, bebiendo café tras café, mirando su puerta, asegurándome de que no escapara otra vez. Rodrigo me llamó 6 veces. No contesté ninguna. Daniela llamó llorando, suplicándome que reconsiderara. Tampoco contesté. Beatriz mandó mensaje de texto. Por favor, Andrea, déjame explicarte todo. Hay cosas que no sabes. Por favor, no destruyas a nuestra familia. Lo ignoré también. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, 3 patrullas llegaron. 4 oficiales salieron, más detective de civil que reconocí como siendo en contacto con Ricardo. Me levanté y caminé hacia ellos. Soy Andrea García, me presenté. La que llamó. Detective me dio mano. Señora García, soy detective Torres. Revisamos la evidencia que su investigador privado compiló. Es sustancial. Vamos a arrestar al señor Ernesto García para cuestionamiento respecto al homicidio de Mauricio Vega hace 45 años. ¿Puede confirmarnos la unidad donde está? Les di número de apartamento. Observé desde calle mientras subían las escaleras, tocaron la puerta. Tomó varios minutos pero finalmente puerta se abrió. No podía ver claramente desde mi ángulo pero escuché voz del detective explicando por qué estaban ahí. Esperaba resistencia, drama, tal vez intento de escape, pero no hubo nada de eso. Ernesto salió de su apartamento calmadamente, manos ya arriba en posición de surrender antes de que nadie se lo pidiera. No gritó, no peleó, no protestó. Vi mientras oficial le ponía esposas, mientras le leían sus derechos, mientras lo guiaban escaleras abajo. Cuando llegaron a la calle, Ernesto me vio parada ahí. Nuestros ojos se encontraron, y lo que vi en su cara no fue enojo o traición o acusación, fue alivio puro. Como si hubiera estado esperando este momento durante 45 años y finalmente había llegado. Lo siento, Andrea, dijo mientras pasaba junto a mí. Dios mío, lo siento tanto. Y luego estaba en patrulla, y se habían ido, y yo estaba parada sola en calle de Monterrey habiendo hecho la decisión que cambiaría absolutamente todo. Detective Torres se quedó atrás por momento. Necesitaremos que venga a estación para dar declaración formal. ¿Puede hacerlo ahora? Asentí. Sí, puedo ir ahora. La estación de policía fue todas las horas de papeleo tedioso y preguntas repetitivas que esperaba. Conté la historia completa múltiples veces a múltiples personas. Firmé documentos declarando que todo lo que había dicho era verdad según mi mejor conocimiento. Me mostraron evidencia que Ricardo había compilado,
confirme que autorizaba su uso en caso criminal. Para las 8 de la noche, estaba mentalmente exhausta. El señor García será transferido de vuelta a jurisdicción donde el crimen ocurrió mañana, me explicó detective Torres. Tendrá audiencia de fianza dentro de 72 horas. Con la naturaleza del crimen y el hecho de que huyó, fiscal probablemente argumentará que es riesgo de fuga y pedirá que fianza sea negada. ¿Y si es encontrado culpable?, pregunté. ¿Qué tipo de sentencia enfrentaría? Detective titubeó. Eso dependerá de muchos factores. Su edad, falta de récord criminal previo, cantidad de tiempo que ha pasado, si crimen fue premeditado o resultado de altercado. Podría ser desde homicidio culposo con sentencia de pocos años, hasta homicidio en segundo grado con décadas de prisión. Pero señora García, necesito ser honesto con usted. Con el tiempo que ha pasado y su edad actual, incluso si es convicto, probablemente no pasará mucho tiempo en prisión real. Sistema tiende a ser más leniente con ancianos. Asentí. No me importaba realmente cuánto tiempo pasaría en prisión. Solo me importaba que finalmente enfrentara consecuencias. Que mi padre finalmente tuviera justicia. Cuando salí de la estación de policía alrededor de las 9 de la noche, Rodrigo estaba ahí esperando. Se veía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que lo vi 3 semanas atrás. Se levantó cuando me vio, caminó hacia mí, sus ojos rojos de llorar. ¿Cómo pudiste?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo pudiste denunciar a mi padre sin siquiera hablar conmigo primero? Tu padre mató al mío, respondí simplemente, y mintió sobre ello durante 25 años. ¿Qué querías que hiciera? Quería que pensaras en nuestra familia, gritó, atrayendo miradas de gente pasando. Quería que consideraras que tenemos 3 hijos que aman a su abuelo. Quería que recordaras que mi padre, a pesar de lo que hizo hace 45 años, ha sido bueno contigo, con nosotros, durante todo el tiempo que lo has conocido. ¿Y eso lo hace mejor?, le grité de vuelta. ¿El hecho de que fue buen actor durante 25 años compensa que asesinó a mi padre? Fue accidente. Leíste el informe tú misma. No fue premeditado. Fue pelea que se salió de control. Accidente fue lo que pasó en esa oficina, dije, forzándome a hablar más calmadamente. Crimen fue encubrirlo. Crimen fue sobornar testigos. Crimen fue escenificar la muerte de mi padre como algo diferente. Crimen fue ver oportunidad de obtener todo el negocio y tomarla. Y el crimen más grande fue conocerme 20 años después y decidir mentir cada día por 25 años. Rodrigo negó con cabeza, lágrimas corriendo libremente ahora. No puedo hacer esto. No puedo elegir entre mi padre y mi esposa. No puedo. No te estoy pidiendo que elijas, lo interrumpí suavemente. Ya elegí por ambos. Y entiendo si eso significa que nuestro matrimonio termina. Pero no podía seguir viviendo sabiendo que tuve oportunidad de justicia para mi padre y no la tomé porque era más fácil mantener paz familiar. Entonces eso es, dijo Rodrigo, mirándome con expresión que era mitad dolor, mitad furia. 24 años de matrimonio, 3 hijos, vida entera juntos, y simplemente lo tiras porque quieres venganza contra hombre de 70 años por algo que pasó hace casi medio siglo. No es venganza, dije cansadamente, es justicia. Y si no puedes ver la diferencia, entonces tal vez nuestro matrimonio ya estaba terminado desde el momento que la verdad salió. Rodrigo se quedó mirándome por largo momento, luego se dio vuelta y se fue sin otra palabra. Lo vi caminar por estacionamiento, subirse a su auto, y manejar fuera. Y me quedé ahí bajo luces fluorescentes de estacionamiento de estación de policía, preguntándome si acababa de destruir mi familia en nombre de honrar a padre que nunca conocí. Los siguientes días fueron pesadilla de atención mediática y drama familiar. Historia apareció en noticias. Hombre arrestado por homicidio de hace 45 años después de que no era descubre verdad. Reporteros encontraron mi número, mi dirección, camparon fuera de mi hotel. Tuve que pedir tiempo libre del trabajo porque no podía funcionar con constante acoso. Mis hijos reaccionaron exactamente como temía. Daniela me llamó llorando, ¿cómo pudiste hacer esto a nuestra familia? ¿Cómo pudiste meter al abuelo a la cárcel? Mateo fue más directo, estás destruyendo todo por algo que ni siquiera recuerdas. Tu padre murió antes de que pudieras conocerlo. El abuelo fue el que realmente actuó como abuelo para nosotros toda nuestra vida. ¿Y así le pagas? Sofía simplemente dejó de contestar mis llamadas completamente. Beatriz me mandó mensaje, espero que estés feliz. Destruiste hombre que realmente te amaba, que hizo todo para compensar error horrible que cometió cuando era joven. Espero que valga la pena cuando estés sola con tu rabia. La familia de Rodrigo se volvió contra mí completamente. Sus hermanos dejaron mensajes furiosos. Sus primos me mandaron textos llenos de insultos. Su madre me llamó una noche, casi incomprensible a través de sollozos, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo pudiste después de todo lo que hicimos por ti? Te tratamos como hija, y así nos repagas. Pero también hubo voces de apoyo. Mi madre me llamaba diariamente, recordándome que había hecho lo correcto. Tu padre merece justicia, me decía. No dejes que nadie te haga sentir culpable por honrar su memoria. Algunas de mis amigas,
aunque claramente incómodas con situación, me aseguraban que entendían mi decisión incluso si no estaban seguras de que hubieran hecho lo mismo. Y el investigador Ricardo me mandó mensaje simple: hiciste lo correcto. No muchas personas tienen coraje de elegir justicia sobre comodidad. Tu padre estaría orgulloso. La audiencia de fianza de Ernesto fue 3 días después de su arresto. Asistí, sentándome en parte trasera de corte, observando. Ernesto entró en ropa de cárcel naranja, esposado, luciendo pequeño y frágil de maneras que nunca lo había visto. Su abogado argumentó que era hombre de 70 años sin récord criminal, pilar de comunidad, con familia que dependía de él. Fiscal argumentó que había huido después de que su crimen fue descubierto, que había encubierto homicidio durante 45 años, que representaba riesgo de fuga significativo. Juez negó fianza. Ernesto permanecería en custodia hasta juicio. Vi a Beatriz colapsar en sollozos en galería. Vi a Rodrigo, sentado junto a su madre, mirarme con expresión de traición absoluta. Y me pregunté, no por primera vez y definitivamente no por última, si había hecho lo correcto. Esa noche, sola en mi hotel, abrí laptop y comencé a escribir. Escribí todo. La historia completa de cómo llevo 25 años amando al hombre que mató a mi padre sin saberlo. Cómo la revelación destrozó mi mundo. Cómo la investigación confirmó mis peores miedos. Cómo tuve que tomar decisión imposible entre justicia y familia. Escribí durante horas, las palabras fluyendo como catarsis que desesperadamente necesitaba. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana y tenía documento de 30 páginas. Lo leí completo, lloré a través de la mayoría, y me pregunté si algún día podría compartir esta historia. Si algún día podría explicar a mis hijos por qué hice lo que hice de manera que pudieran entender. Una semana después del arresto, me dieron permiso para visitar a Ernesto en prisión. No estaba segura de por qué quería hacerlo, que posiblemente podríamos decirnos después de todo lo que había pasado. Pero sentía que que esta conversación necesitaba suceder antes de que todo esto fuera a juicio y se volviera público y feo. La sala de visitas de prisión era exactamente tan deprimente como esperaba. Paredes de bloques de concreto pintadas de color beige institucional, mesas de metal atornilladas al piso, guardias observando cada interacción. Ernesto fue traído usando más ropa de prisión naranja, sus manos esposadas al frente. Se veía terrible, delgado, pálido, décadas mayor que la última vez que lo vi solo 2 semanas atrás. Se sentó a través de la mesa de mí, sin hacer contacto visual inicialmente. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo no dicho. Finalmente él habló primero, su voz ronca: gracias por venir. No pensé que lo harías. No estoy segura de por qué vine, dije honestamente. Solo sentí que necesitábamos, no sé, cerrar tal vez. Ernesto asintió lentamente. Mereces explicación completa. Sé que Beatriz te contó lo que pasó, pero quiero que escuches de mí directamente. Quiero que entiendas, no para justificar porque no hay justificación, solo para que sepas la verdad completa. Y ahí, en esa sala de visitas deprimente con guardia mirando aburrido desde la esquina, Ernesto me contó su versión de esa noche hace 45 años. Gran parte coincidía con lo que Beatriz había dicho y lo que la investigación había confirmado: el desfalco para ayudar a Raúl, la confrontación con mi padre, la pelea que escaló. Pero añadió detalles que Beatriz no sabía, que no estaban en ningún informe. Tu padre me suplicó que lo pensara, dijo Ernesto, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando le agarré el brazo para detenerlo de irse, me miró y dijo: Ernesto, por favor, piensa en tu hijo, piensa en tu familia, no tires todo por esto. Y yo, le dije que él era quien estaba tirando todo, que si me denunciaba, no solo me destruiría a mí sino a Raúl también, a toda nuestra familia. Le empujé, él se cayó. No fue premeditado, no quise matarlo, pero en el momento después de que cayó y vi la sangre, tuve elección. Pude haber llamado ambulancia, pude haber confesado, pude haber enfrentado consecuencias. Pero elegí salvarme a mí mismo. Elegí limpiar la escena, escenificar el accidente, sobornar testigos. Cada una de esas fue elección deliberada de priorizar mi vida sobre justicia para tu padre. Y cuando me conociste 20 años después, pregunté, mi voz más fría de lo que sentía: ¿esa fue otra elección deliberada de mentir? Ernesto asintió miserablemente. Sí. Beatriz me dio razones lógicas porque no debía decirte. Proteger a Rodrigo, proteger a nuestra familia, no cambiaría el pasado. Pero honestamente, si soy completamente honesto, no te dije porque era cobarde. Porque sabía que si te decía la verdad, perdería a mi hijo, perdería a los nietos que ni siquiera había conocido todavía, perdería todo otra vez. Así que elegí otra vez salvarme a mí mismo. Pero actuaste como si realmente me amaras, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos de mantenerla estable. Durante 25 años, me trataste como hija. ¿Fue todo actuación? ¿Todo solo para aliviar tu culpa? No, dijo Ernesto firmemente, mirándome directo a los ojos por primera vez. Al principio, sí, fue culpa. Fue intentar compensar lo imperdonable siendo mejor suegro, mejor abuelo de lo que nadie esperaría. Pero Andrea,
Con el tiempo, realmente llegué a amarte. Cuando nacieron tus hijos y vi cómo eras como madre, cuando te vi superar desafíos en tu carrera, cuando hablábamos los domingos sobre vida y filosofía y todo, ese amor se volvió real. Empecé como actuación pero se convirtió en genuino, lo cual solo lo hace todo peor porque significa que amaba realmente a alguien mientras le mentía constantemente sobre la cosa más importante. Entonces, ¿qué esperas que haga con eso?, pregunté amargamente. Se supone que me hace sentir mejor saber que eventualmente tu amor se volvió real incluso cuando seguía construido sobre mentira gigante. No, dijo Ernesto. No espero que haga nada. No espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras que cada momento que pasé contigo, cada conversación, cada abrazo, cada consejo que di, fue porque realmente me importabas. No disminuye traición, pero quiero que sepas que esos momentos fueron reales para mí, incluso si estaban contaminados por secreto que cargaba. Nos sentamos en silencio por varios minutos. Finalmente pregunté la cosa que había estado en mi mente: ¿por qué no resististe arresto? Podrías haber huido otra vez. Podrías haber peleado. Te rendiste instantáneamente. Ernesto sonrió tristemente. Porque estaba cansado, Andrea. 45 años de cargar esta culpa, de despertar cada mañana recordando lo que hice, de mirar tu cara cada domingo sabiendo que tenía sangre de tu padre en mis manos, fue agotador. Cuando me viste en ese mercado y corriste tras de mí, parte de mí quería seguir huyendo, pero parte más grande estaba aliviada. Aliviada de que finalmente todo había salido. Aliviada de que ya no tenía que cargar este secreto. Cuando policía tocó mi puerta, fue casi paz. Finalmente iba a enfrentar lo que había estado evitando durante 45 años. ¿Te arrepientes?, pregunté. Cada día de mi vida desde esa noche, respondió sin hesitación. Me arrepiento de no ayudar a tu padre cuando cayó. Me arrepiento de encubrir. Me arrepiento de no confesarlo cuando tuve miles de oportunidades. Me arrepiento de cada mentira que viví, pero más que nada, me arrepiento de privarte de conocer a tu padre, de privarlo de conocerte, de robarle todos esos años con tu madre, de robarle ver a su hija crecer, graduarse, casarse, tener hijos. Eso es lo que más me persigue. No solo que lo maté, sino todo lo que le robé, y por extensión, todo lo que te robé. Comencé a llorar entonces, sin poder detenerlo más. Lloré por el padre que nunca conocí. Lloré por los 25 años que pasé amando a su asesino. Lloré por mis hijos que perdieron a su abuelo por mis acciones. Lloré por mi matrimonio que probablemente estaba terminado. Lloré por todo el dolor y destrucción que esta verdad había causado a todos los involucrados. Ernesto alcanzó su mano a través de la mesa, luego se detuvo, recordando que no tenía derecho de consolarme. Lo siento muchísimo, susurró. Sé que esas palabras no significan nada, pero las digo de todos modos. Lo siento, Andrea. La visita terminó poco después. Caminé fuera de esa prisión sintiéndome más confundida que cuando entré, porque parte de mí lo odiaba por lo que hizo, pero parte de mí todavía recordaba 25 años de domingos, de conversaciones, de apoyo genuino. Y esas dos cosas no podían coexistir cómodamente en mi cabeza. Rodrigo finalmente accedió a reunirse conmigo una semana después, en Café Neutral donde podíamos hablar en privado. Se veía terrible, obviamente no durmiendo, probablemente no comiendo apropiadamente. Nos sentamos a través de mesa el uno del otro, dos extraños quien días atrás habían compartido cama durante 24 años. Visité a mi padre, dijo Rodrigo después de ordenar café. Me contó que tú también fuiste. Asentí. Necesitaba escuchar su versión directamente. ¿Y?, preguntó Rodrigo. ¿Cambió algo? No, admití. Solo confirmó lo que ya sabía, que mató a mi padre, que encubrió, que mintió durante 25 años. Las explicaciones no cambian los hechos. Rodrigo tomó sorbo de su café, mirando cualquier lugar menos a mí. Los niños no me están hablando tampoco, dijo eventualmente. Están enojados con ambos. Conmigo por no detener esto de alguna manera, contigo por hacerlo. Daniela pospuso su boda indefinidamente. Mateo dejó la universidad temporalmente. Sofía está en terapia 2 veces por semana. Nuestra familia está destrozada, Andrea. Lo sé, dije suavemente. Y lo siento. No quería lastimar a nuestros hijos. Pero no pude seguir viviendo la mentira. ¿Entonces qué ahora?, preguntó Rodrigo, finalmente mirándome. ¿Nos divorciamos? ¿Terminamos 24 años así? No lo sé, respondí honestamente. ¿Puedes perdonarme por meter a tu padre en prisión? ¿Puedo yo perdonarte por ser hijo del hombre que mató a mi padre? ¿Cómo reconstruimos desde esto? No sé si podemos, dijo Rodrigo, lágrimas llenando sus ojos. Te amo. Amé estar casado contigo. Amé la vida que construimos. Pero cada vez que te miro ahora, veo a la mujer que eligió venganza sobre nuestra familia. Y sé que eso no es justo, sé que elegiste justicia no venganza, pero así es como se siente. Y cada vez que te miro, dije, mis propias lágrimas comenzando, veo al hijo del hombre que me robó mi padre. Y sé que no es tu culpa, sé que no sabías nada, pero así es como se siente.
Nos sentamos en silencio, ambos llorando, ambos sintiendo imposibilidad de situación. Finalmente Rodrigo dijo, creo que necesitamos tiempo. Tiempo real, no solo semanas sino meses o más. Necesitamos dejar que polvo se asiente del juicio. Necesitamos ver si podemos encontrar camino de vuelta el uno al otro después de que todo esto termine. Asentí. Creo que tienes razón. Pero Andrea, dijo Rodrigo, alcanzando mi mano a través de la mesa, necesito que sepas algo. A pesar de todo, a pesar de lo que pasó, a pesar del dolor, sigo amándote. Y parte de mí probablemente siempre lo hará. Simplemente no sé si amor es suficiente para superar esto. Yo también te amo, susurré. Y tampoco sé si es suficiente. Esa fue nuestra última conversación real antes de que el juicio comenzara. Los siguientes meses fueron borrón de abogados, audiencias, deposiciones. No asistiría a cada sesión de corte, pero estuve ahí para las importantes: apertura, testimonios clave, cierre. Ernesto se declaró culpable eventualmente de homicidio involuntario. Su abogado negoció acuerdo con fiscal donde aceptaba responsabilidad completa a cambio de sentencia reducida. El juez sentenció a Ernesto a 8 años en prisión pero con elegibilidad de libertad condicional después de 4 considerando su edad y falta de récord criminal previo. Señor García, dijo juez en sentencia, usted no solo cometió homicidio hace 45 años, sino que ha vivido mentira cada día desde entonces. Ha privado a la familia de la víctima de paz de justicia. Ha construido su éxito sobre muerte de socio. Y quizá más reprensiblemente, ha mantenido esta mentira incluso después de que la hija de la víctima se convirtió en su nuera. Su edad y confesión eventual mitigan pero no excusan estas acciones. Beatriz colapsó en galería cuando sentencia fue anunciada. Rodrigo se sentó inmóvil, mirando nada. Mis hijos no asistieron al juicio. Ninguno de ellos pudo enfrentar ver a su abuelo sentenciado. Y yo me senté ahí sintiendo mezcla extraña de satisfacción de justicia servida y horror de lo que mi búsqueda de esa justicia había costado. Eso fue hace 3 meses. Ernesto está en prisión ahora, ajustándose a nueva realidad. Beatriz se mudó a apartamento más pequeño, no podía permitirse mantener casa que construyeron juntos sin ingreso de Ernesto. Rodrigo y yo firmamos papeles de separación, aunque no divorcio todavía. Necesitamos más tiempo para decidir si eso es dirección que vamos. Mis hijos están hablándome otra vez, aunque conversaciones son tensas. Daniela comenzó a planear su boda nuevamente, decisión consciente de seguir adelante con su vida a pesar de drama familiar. Mateo volvió a universidad pero con especialidad diferente, dijo que no podía continuar en construcción después de saber cómo empresa familiar realmente comenzó. Sofía sigue en terapia pero está mejor, ha comenzado a procesar todo de maneras más saludables. Y yo estoy, no bien, pero funcionando. Volví a trabajo, me mudé a apartamento propio, comencé mi propia terapia para procesar todo lo que pasó. Me pregunto constantemente si hice lo correcto, si justicia para padre que nunca conocí valió destruir familia que amaba. Algunos días creo que sí. Algunos días miro foto de mi padre sosteniendo bebé que era yo y sé que no tuve elección, que tenía que honrar su memoria. Algunos días leo carta que escribió la noche antes de morir y sé que habría querido que buscara verdad y justicia. Otros días no estoy segura. Otros días veo fotos de mis hijos en cumpleaños con su abuelo, sonriendo genuinamente, y me pregunto si privándolos de esa relación por mis últimos años fue cruelmente egoísta. Otros días recuerdo conversaciones de domingo con Ernesto y me pregunto si amor que compartimos durante 25 años debe contar para algo incluso si fue construido sobre mentira. Hoy estoy sentada en oficina del fiscal, 3 meses después del juicio. Tengo 2 fotos frente a mí en el escritorio. Una es foto que investigador encontró de mi padre, joven y sonriente, días antes de morir. La otra es foto de mi boda, Rodrigo y yo besándonos mientras Ernesto nos abraza a ambos, todos tan felices e inconscientes de secreto terrible entre nosotros. Fiscal me ha llamado porque hay apelación siendo presentada por abogados de Ernesto. Argumentan que juez fue muy duro, que hombre de 70 años no debe estar en prisión por crimen de hace 45 años cuando ha vivido vida limpia desde entonces. Quieren que sentencia sea reducida a tiempo cumplido más libertad condicional. Fiscal pregunta si opondré la apelación, si daré declaración en corte argumentando que sentencia debe mantenerse. Miro estas 2 fotos. Miro la cara de mi padre que nunca conocí. Miro la cara de mi suegro que amé durante 25 años. Y honestamente, todavía no sé qué responder. Fiscal espera, su bolígrafo Javer sobre papel, listo para escribir mi decisión. Señora García, ¿qué quiere hacer? Y miro estas fotos sin saber qué decir. ¿Qué harías tú? Si has vivido situación donde tuviste que elegir entre justicia y familia, si has descubierto verdades devastadoras sobre personas que amabas, si has tenido que tomar decisiones imposibles que cambiaron tu vida completamente, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte desde qué país nos estás escuchando. Y si esta historia te hizo pensar en tu propia definición de justicia versus perdón, comparte tus pensamientos. Suscríbete para más relatos de decisiones imposibles y verdades que destruyen familias pero posiblemente liberan almas.